¿Por qué no levanta sus manos ahí en señal de rendimiento? Y empieza a adorarle a Dios ahí desde su casa, desde el lugar donde usted. Espíritu de Dios, eres bienvenido el día de hoy, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Eres bienvenido el día de hoy a todo nuestro ser, Espíritus de Dios. Sé tú con nosotros, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús clamamos por esa promesa. Es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene Natural. Espíritu Santo, Señor, te damos la bienvenida el día de hoy, Señor. Te damos la bienvenida el día de hoy. El día de hoy lo dedicamos a ti con todo nuestro corazón. El día de hoy, Señor, nos rendimos a ti, mi Dios amado. El día de hoy reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, que necesitamos de ti, que tú eres, Señor, la vid y nosotros los pámpanos, que apartados de ti nada podemos hacer. Espíritu de Dios, el día de hoy venimos a buscar de ti no por una religión, sino porque sabemos que donde está tu presencia hay libertad. Donde está tu presencia hay una llenura. Donde está tu presencia hay todo lo que necesitamos, mi Dios amado. El día de hoy venimos a ti, mi Dios amado, Señor, porque reconocemos que necesitamos fuerzas para poder seguir caminando, para poder seguir en este mundo, para poder seguir haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, para poder seguir haciendo todos nuestros compromisos, todas nuestras responsabilidades, nuestras funciones como padres, como madres, nuestras funciones en cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros propósitos. Día con día necesitamos la llenura. Día con día necesitamos tu llenura, tus fuerzas. Espíritu Santo, no se puede comparar nada contigo. Tú eres precioso, tú eres majestuoso, tú eres el Rey de Reyes. Levanta tus manos ahí, empieza a rendirte a Dios. Empieza a rendirte a Dios. Empieza a rendirte a Dios. Oh, tu amor es sobrenatural. Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia el día de hoy. Llénanos de tu presencia, Señor. Que todo lo que tú eres, Señor, penetre a nuestras vidas, a todo lo que somos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No hay nada en esta
Espíritu Santo, eres bienvenido el día de hoy, Espíritu de Dios. Sin ti no podemos empezar ese día. Sin ti no podemos hacer nada, mi Dios amado. Ahora entendemos y sabemos perfectamente bien que cuando estamos apartados de ti, mi Dios amado, que cuando no te damos el derecho legal del día, no te damos el derecho legal sobre nuestras vidas en el día, todo lo que hacemos lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Padre, el día de hoy te pedimos que seas tú con nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sé tú con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Te damos las gracias, Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Te damos todo el derecho legal de nuestras vidas el día de hoy, Espíritu de Dios. Sé tú con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Ahí de donde esté conectado con nosotros, le damos un cordial saludo a los hermanos de Guadalajara, al hermano David, a Mesac, al hermano David, al hermano Mesac, a su novia, a Maciel, a Ana, a Silvia, a la hermana Ceci, a todas aquellas personas que nos ven, a todas aquellas personas que pertenecen a las casas de paz. Pues la verdad que no me acuerdo ni los nombres de los hijos de los hermanos David y la hermana Ceci, pero les queremos mucho, les amamos. Queremos decirles que en todo momento nos acordamos con ustedes, que muy pronto vamos a estar allá con ustedes. Quiero darles un saludo de parte de nuestro apóstol José Luis López Priego y de parte de nuestra profeta Margarita Palmer. Soy el pastor Gilberto de Nueva Generación Internacional, filial Carmen. Queremos decirle que los queremos, los amamos, le damos gracias a Dios por sus vidas, por estar conectados el día de hoy. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por estar buscando de la presencia de Dios el día de hoy, por estar entendidos de estos tiempos, de que tenemos que estar totalmente pegados, totalmente reconciliados, totalmente unidos, tomados de la mano con Dios para poder soportar, para poder seguir caminando, para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, hermanos. La verdad que le damos gracias a Dios por sus vidas. Queremos decirle que cualquier necesidad que tengan ustedes de oración para todas aquellas personas que nos ven por primera vez, los teléfonos ahí están, la página ahí está con los teléfonos, con la dirección. Llame usted a la hora que sea, llame usted cualquier necesidad que tenga, lo mandamos a un grupo de oración que tenemos y si hay necesidad de ir a verlo, lo vamos a ver, no pasa nada. O sea, es parte de nuestro trabajo, de servir, del servicio. Amén. Entonces le damos una bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas, a los hermanos, un fuerte abrazo. Queremos decirle que ya les extrañamos mucho. Ahorita que entro no veo la iglesia vacía porque el Espíritu de Dios se siente apenas se entra uno a este lugar, la verdad. Pero sí hace falta su presencia de cada uno de ustedes, a los hermanos. Saludamos a todos aquellos que están conectados. Un fuerte abrazo, un fuerte beso. Bendiciones. Y quiero empezar leyendo algo que a raíz de que lo mencioné, a ver si me hace el favor de ponerle el alarma al coche, hijo, por favor, no se la puse. Quiero, a raíz de que lo mencioné, se me pidió, me mandaron como
como 70 mensajes pidiéndome que yo hablara sobre esto y me mandaron 4 correos pidiéndome igual que yo hablara sobre eso. Yo creo que esto es necesario. Esto es necesario y vamos a leerlo primero. Y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Contra quién hablaron María y Aarón? Contra Moisés. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés en aquel tiempo más que todos los hombres que existían sobre la tierra? Manso. Era manso, pero no menso. Y aquel varón era manso. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Y entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. ¿Qué diferencia había entre un profeta y Moisés? Que Moisés era un hombre muy especial para Dios. Y Dios no le hablaba en visión a Moisés, sino como le hablaba cara a cara, descubierto. Y dice así, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová a Moisés, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Le pregunta a Dios a María y a Moisés, ¿por qué pues no tuviste temor a hablar de mi siervo Moisés? Y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue enojado Jehová. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida la carne. Entonces Moisés también clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mire nada más qué tan manso y qué tan bueno era de corazón Moisés, que a pesar de que sabía de todo lo que había mencionado su hermana y Aarón acerca de él, había hablado mal de él, inmediatamente se para Moisés delante de Dios y aboga por él, intercede por María, aboga por María, intercede por María. Y respondiendo Jehová a Moisés le dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acompañaron en el desierto de Parán. Yo quiero comentarles algo. Quiero comentarles algo acerca de este tipo de lepra. Este tipo de lepra que acabamos de leer en Números capítulo 12, este tipo de lepra no era una enfermedad como la lepra que ahora conocemos. No era una enfermedad como la lepra que ahora conocemos.
no era un desajuste energético en el cuerpo, no era un desbalance químico en nuestro cuerpo, no era una bacteria, sino era una plaga. Esa era la diferencia de la lepra que existía anteriormente y la que existe ahora y la que algunos conocen. Gracias a Dios no la conocemos. La plaga de la lepra, la plaga de la lepra de ahora a la lepra de anterior era una plaga muy, muy, muy diferente, muy diferente. Y nosotros tenemos que entender que Dios sana, Dios cura por medio de los doctores, por medio de los médicos. Anteriormente, un sacerdote o un levita hacía la función de un médico secular. Hacía la función de un médico secular. Anteriormente, un sacerdote o un levita hacía la función de un médico secular. Y Dios sana en estos tiempos por medio de los médicos, por medio de una habilidad, por medio de una idea, por medio de que Dios los usa a ellos, por medio de que Dios los usa a ellos de cualquier forma, de una idea, de una habilidad que Dios les puso a ellos, o simplemente porque oran por los enfermos, vamos a llamarle así. Dios sana, pero este tipo de enfermedad solamente podía ser sanada por Dios. No había un medicamento antes no había un medicamento, no había un tratamiento médico para sanarlo de esa enfermedad. Para sanarlo de esa enfermedad no había tratamiento, era muy diferente, es muy diferente a que tú tengas una bacteria en la cual te dé la lepra, a que tú tengas una plaga. Vamos a decirlo así, que en aquel tiempo la lepra era como una plaga y solamente un milagro de Dios podría sanarlo. Solamente un milagro de Dios podía sanarlo. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque se me pidió hablar de eso. A raíz de que leí yo el libro de Judas, el versículo 14, el 15 y el 16. A ver si nos vamos a ir, por favor. Yo recibí mensajes y recibí gente pidiéndome que yo hablara de esto. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hablar de esto. Y miren lo que dice el 14. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. Estos son los murmuradores, estos son los murmuradores, los querellosos, los que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, y a las personas, y adulando a las personas para sacar provecho de ellos. A raíz de que yo leí eso, recibí mensaje de gente pidiéndome que yo hablara sobre esto. Y la verdad que aún en la iglesia, en todos los ámbitos que nosotros podemos observar, en todos los ámbitos que yo he estado observando, en la política, en la iglesia, en las familias, en trabajos, en cualquier ámbito, este tipo de cosas lo hacemos como si algo fuera normal, como si fuera parte de nuestras vidas. El murmurar lo hacemos como si no tuviera, como si no nos afectara en algo, como si no nos perjudicáramos nosotros mismos, como si no perjudicáramos a nadie. El murmurar es llevar y hablar cosas infladas, cosas incorrectas, hablar mal de las personas
ya sea por venganza, ya sea por odio, ya sea por conveniencia propia. El murmurar es ir a hablar mal de una persona, ir a poner mal de una persona a otra con otra persona, ir a hablar cosas incorrectas de una persona contra otra persona. Entonces, lo hacemos normal, la iglesia lo hace normal, la propia iglesia lo hace normal, la propia iglesia piensa que esto no es pecado, la iglesia piensa que el tomar, el drogarse, el adulterar, el fornicar, eso sí es pecado, pero el murmurar, el hablar mal de una persona, el hablar cosas incorrectas de una persona con otra persona, eso no es pecado. Y dice aquí, mire, que Dios mandó juicio sobre aquellas personas que eran murmuradores, que eran chismosas. El apóstol Guillermo tiene una enseñanza acerca de eso, acerca del chisme, y usted lo puede escuchar ahí, yo creo que se llama El Chisme, y habla y dice que el chisme es parlotear de nido en nido, es ir de casa en casa y llevar información. Y habla también ahí en esa enseñanza y dice que el chismear es considerado como el parlotear de las palomas, es ir de nido en nido. Y también habla y dice ahí que cuando uno está haciendo eso, uno está trabajando en el ministerio del diablo, el andar acusando, el andar señalando a la gente. Pero yo quiero que usted entienda algo. Quiero que usted entienda algo, que una persona que murmura, que habla cosas infladas, que anda hablando mal de la gente, que anda poniendo mal a la gente, es algo que Dios no puede ver bien y lo acabamos de leer ahí. Es algo, una persona que habla cosas infladas, es una persona que anda de aquí para allá hablando cosas infladas, no es bien vista por Dios. Es algo que nos dice las Sagradas Escrituras que no es bueno. Es algo que nos dice las Sagradas Escrituras que no es bueno. Y acabamos de leer en el número de libros, en el capítulo 12 del libro de Números, nos habla y nos dice que la hermana de Moisés se enojó contra Moisés porque se casó con mujer cusita. En su segundo matrimonio se casó con mujer cusita y se enojó con Moisés y empezó a hablar y decir, ¿cómo? Así que nada más a Moisés le habla a Dios. Así que nada más a Moisés le habla a Dios. Y fue y contaminó a Aarón. Fue y contamina a Aarón. Y Aarón y ellas se unen para andar murmurando al pueblo de Israel de Moisés. Y esto llega a oídos, de Dios. Y los llama y les dice que Moisés era alguien especial para él. Tanto así que les dice a los profetas, le hablo en visiones, pero a Moisés le hablo cara a cara. ¿Por qué se atrevieron a andar hablando mal de mi hijo consentido, de mi amigo, como usted le quiera llamar, que se refería Dios a Moisés? Se enoja Moisés y en el momento que se aparta la nube que los guiaba de la tienda, en ese momento empieza la hermana de Moisés a ponerse blanca de lepra. Y en ese momento Aarón se asusta y empieza a clamar perdón, empieza a clamar misericordia a Dios por la hermana. Al igual Moisés empieza a clamar el perdón, empieza a clamar misericordia. Y Dios le dice, bueno, que se esté una semana afuera. Que se esté una semana afuera. Se le quitan todos los cargos y se llena de lepra y 7 días está sin poder tener el honor de estarle sirviendo a Dios, porque ella le servía a Dios en el tabernáculo, en la tienda, como usted le quiera llamar, y le cae a ella lepra. Y esa lepra es en la cual yo les estoy hablando ahorita, en la cual los únicos que podían decidir
si, o por lo único que podían decir si esa persona tenía lepra, o los únicos que podían llevar un rito o decir si no tenía lepra y después hacerles el rito que podemos leer en el libro de Levítico, capítulo 13, 14, 12, 13 y 14, 13 y 14, perdón, Levíticos 13 y 14, en el capítulo 13 y 14 podemos ver todo el rito que se llevaba para poder señalar o para poder decir a alguien que tuviera esa plaga en aquel tiempo, esa plaga en aquel tiempo. Y es necesario que la iglesia entienda que en esos tiempos todavía está vigente que Dios odia, todavía está vigente que Dios odia, que Dios no puede ver a toda persona, aquella persona que siempre anda murmurando, que siempre anda en chisme, que siempre anda hablando cosas pensadas, cosas infladas de las personas. Eso todavía está vigente, eso no ha pasado. Para Dios, Dios no lo ve con buenos ojos. Dios no lo ve con buenos ojos. Y en todo momento podemos ver que hay muchísimas cosas que vienen a nuestras vidas por causa de hacer eso. Por causa de hacer eso. Y a las personas que todavía caminan en eso, en el chisme, en estar hablando cosas pensadas, puede ser que esta enseñanza no les caiga bien, puede ser que esa enseñanza no la vean bien, pero ¿por qué? Porque la palabra es como un arma de doble filo que penetra hasta la coyuntura de nuestros huesos, hasta lo más profundo de nuestros huesos, hasta lo más profundo de todo nuestro ser, y automáticamente nos muestra en qué área podemos estar mal, si en esa área estamos mal. Pero toda persona que camina, que puede estar tranquila o que está en paz, o que no está, o que está en esa área bien, puede estar tranquila con esta enseñanza. Si simplemente afirma un valor o afirma un principio que tiene que estar en su vida, el no hablar bien, en no hablar mal, perdón, de las personas, en no hablar mal cosas infladas de las personas. Eso viene a afirmarlos, viene a elevar ese acervo a su vida. ¿Qué me dice amén ahí a Dios? Y estos tiempos se siguen viviendo de esas formas. La palabra de Dios nos habla y nos dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos habla y nos enseña y nos dice que Dios mandó juicio en contra de aquellas personas. Dios mandó juicio en contra de aquellas personas que Dios no ve con buenos ojos a todo aquel que viene a chismear, a todo aquel que viene a hablar mal, a todo aquel que viene a hablar mal de la gente, a hablar cosas infladas de la gente. La palabra, las escrituras, las sagradas escrituras nos enseñan a nosotros y nos dice que Dios no ve con buenos ojos que hablen mal del padre, de la madre, de los hermanos, de la gente. Dios no lo ve con buenos ojos. No está permitido romper con el prestigio y con el honor de una persona. Eso es lo que se hace cuando alguien llega a hablar mal, cuando alguien llega a hablar cosas infladas, cuando alguien llega a hablar cosas que no son de una persona. Se rompe el prestigio, se rompe el honor de esas personas. Y la lepra y el chisme se manejan casi igual. Hay gente que ha comparado ese tipo de lepra con el chisme y dicen que lo que orilla a llevar a tener ese tipo de lepra es que una persona sea chismosa. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Números 12, que acabamos de leer, que la hermana de Moisés, a raíz de que empezó a hablar peste y media de su hermano, a raíz de que empezó a caminar en murmuración, automáticamente se llenó de lepra. Se llenó de lepra. Bueno, usted me puede decir en estos tiempos, bueno, pues ¿cómo es que yo no tengo lepra y yo he hablado mal de algunas personas? Bueno, espiritualmente usted está lleno de lepra. Espiritualmente usted está enfermo. Espiritualmente usted tiene patologías, tiene enfermedades
que son ocasionadas por causa de eso. Y ahorita lo voy a explicar. ¿Qué sucede? Sucede que hay gente que llega a hablar cosas infladas. Sucede que hay gente que llega a hablar cosas que no son. Pero también sucede que hay oídos que prestan atención a ese tipo de cosas. No se puede romper con un chisme, no se puede romper con una murmuración, no se puede romper con un desacreditamiento de alguien si hay oídos que estén dispuestos a escuchar, si hay oídos no solamente que estén dispuestos a escuchar, que estén dispuestos a aceptar. ¿Y por qué no? Aceptas e inmediatamente le haces juicio sobre aquella persona que te están hablando mal. No existe el chisme. El chisme no pudiera existir, no solamente porque hay personas chismosas, personas que les gusta hablar mal de las demás personas, sino también existe porque hay oídos que toman atención a cosas que no deben de tener, a cosas que no se les debe de tomar atención. ¿Y qué sucede cuando nosotros tomamos atención a esas personas? ¿Qué sucede cuando nosotros prestamos nuestros oídos a cosas incorrectas que nos vienen a platicar de personas? Cuando nosotros le prestamos oídos a esas personas, viene una mala información sobre nuestras vidas y automáticamente en ese momento nos infectamos, en ese momento nos contaminamos, en ese momento nos infectamos, como le pasó a Aarón. Aarón fue contaminado, Aarón fue infectado por la hermana de Moisés. Aarón fue infectado, fue contaminado y al rato Aarón ya estaba haciendo lo mismo que su hermana. Ya estaba haciendo lo mismo y el resultado vino una plaga social. Pues en ese momento solamente estuvo Aarón y María, pero esto puede llegar a que haya una plaga social. Esto puede llegar a que todo el mundo, a que toda una ciudad lo esté haciendo y esté lanzando un mal juicio y esté hablando mal sobre una persona y esté rompiendo con el honor y esté rompiendo con el honor de una persona. ¿Sí me estoy explicando lo que te quiero decir el día de hoy? Entonces, no está permitido hablar mal de una persona porque nosotros automáticamente, ¿qué sucede? Rompemos con la reputación de la persona, rompemos con la reputación de la persona y rompemos con el honor de la persona. Y una vez que nosotros agarramos y viene y le prestamos nuestros oídos para escuchar una mala información, para escuchar una información inflada, para escuchar ese tipo de cosas, un chisme o algo, como usted le quiera llamar, automáticamente nuestros ojos, cuando nosotros agarramos y escuchamos eso, nuestros ojos ya no ven con buenos ojos a aquella persona de la cual nos vinieron a hablar. Aunque en tiempos anteriores o tiempos atrás haya existido una buena relación entre la persona que escuchó y la persona que le fueron a hablar mal. En el momento que la persona que escuchó se contamina y en ese momento no empieza a ver con buenos ojos a la persona, en ese momento también lanza un juicio sobre esa persona, lo hace culpable y lo condena. Y en el momento que lo ve, empieza a lanzar juicio sobre aquella persona. Mire ese desgraciado hipócrita, mire ese desgraciado falso, mire ese desgraciado cómo se atreve a venir aquí conmigo y hacerse presente después de que habló mal de mí, después de que me hizo esto, después de que trató de acabarme. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento cuando tú prestas tus oídos a una mala información, aunque tú muchas veces no conozcas a la persona, en el momento que se te acerca a una persona, en ese momento ya creas tú un distanciamiento, ya no quieres nada con él.
A mí me ha pasado. Me ha pasado. Hubo tiempo, hubo momentos en que gente me llegó a hablar mal de una persona que yo no conocía. Ni siquiera tenía el gusto de conocerlo. Mira, esa persona es así, 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 así. Y en el momento que se dio la oportunidad y conocí a esa persona, yo siempre traté de darle de hacer un distanciamiento con aquella persona. Hubo un enfriamiento y si esa persona yo ya tenía una relación, hubo un enfriamiento entre mi relación entre ella y conmigo. Lancé un juicio sobre ella. Pero ¿no te ha pasado que después de que te llegue a hablar mal de una persona y tú creas un distanciamiento y empiezas a conocer a esa persona y te das cuenta que todo es mentira, que todo es falso, y te das cuenta realmente cómo es la persona y le agarras hasta un aprecio especial a aquella persona? Eso ha sucedido muchas veces cuando nosotros hemos prestado oídos a mucha gente que ha venido a hablar mal de nosotros y nosotros hemos escuchado y nosotros hemos aceptado toda murmuración, todo lo malo que nos vinieron a platicar. Y de repente conocemos a la persona y no queremos nada con ella y de repente la empezamos a tratar por cualquier situación y nos damos cuenta que esa persona no es nada de lo que a nosotros nos llegaron a hablar, es muy diferente a lo que nosotros nos llegaron a decir. Yo te voy a decir algo, nosotros nunca podemos hacer eso. Yo estuve leyendo y he leído de 2 o 3 ocasiones el libro de la visión del apóstol Myles Munroe, y el apóstol Myles Munroe nos habla y nos dice que nunca debemos nosotros desechar a nadie, porque tú no sabes si esa persona va a ser usada en nuestra visión, en nuestro propósito, o Dios la va a usar en nuestra visión, en nuestro propósito, para poder llegar a nuestro propósito, para poder hacer nuestro propósito, para poder hacer nuestra visión. Nunca nosotros debemos de desechar a nadie, por muy pequeño que tú lo veas, por muy insignificante que tú lo veas, porque así sucede muchas veces. El ego, eso que daña a todo nuestro ser, automáticamente muchas veces vemos a las personas como que esa persona en qué nos puede ayudar, en qué nos puede, qué puede a nosotros añadir. Pues tú no sabes en qué momento tú vas a necesitar de esa persona, en la situación que sea. Por lo tanto, tú nunca debes de permitir a alguien que se te acerque a hablar mal de alguien. Nunca debes de permitir a alguien que se te quiera acercar a hablar mal de alguien. Nuestros pastores siempre a nosotros nos han dado un consejo. El apóstol José Luis y la profeta Margarita y todos los pastores que están bajo de ellos siempre nos han dado un consejo a nosotros y nos han dicho que jamás nosotros demos una consejería si no están las dos personas. Nosotros nunca debemos dar una consejería si no están las dos personas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, nos habla y nos dice que nunca aceptemos acusación en contra de un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Y eso es sabio, porque nosotros nunca debemos de aceptar a alguien que venga a hablarnos mal, o debemos estar hablando mal de alguien si esa persona no se encuentra ahí, en ese lugar, para poder defenderse. Porque acuérdense perfectamente bien que siempre en cualquier situación, siempre hay 2 opiniones de cómo vieron las cosas. Posiblemente no sea algo del otro mundo, pero pues sí podría ser que sea por medio de una mentalidad, por medio de una mención, que los 2 se sintieron mal. Y el mejor ejemplo puede ser en un matrimonio. Un matrimonio puede venir a ti como consejero, como su mentor, como su discípulo, a decirte cómo está la situación en su matrimonio, pero él te va a platicar según como él las ha visto.
Acuérdate perfectamente bien que si alguien llega a quejarse solo y lo escuchas y aceptas lo que él le dice, hasta Caperucita Roja sería culpable. Sí, la hermana Sandra se empezó a reír. La hermana Sandra se empezó a reír. Si tú aceptas que alguien llegue a quejarse, si alguien en un matrimonio, el mejor ejemplo que te puedo dar ahorita. Si el marido o la esposa llega, oiga, pastor, oiga, mentor, fíjese que necesito una consejería y fíjese que mi marido, permíteme, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no esperamos y por favor no llamamos a tu marido para que venga ahorita y le demos fin a eso? Porque puede ser un malentendido. Puede ser una mentalidad, que lo recibiste con cierta mentalidad. Puede ser que te hayas ofendido y que esa persona te haya ofendido y ni siquiera se dio cuenta. Y tú llegas a hablar cosas infladas, llegas a hablar cosas incorrectas porque estás ofendido, porque con venganza o por conveniencia propia. Nosotros tenemos que estar, pero muy truchas con todo aquel que te venga a querer hablar mal de alguien, porque no solamente tiene que ver con esa persona que viene a hablar, sino también el más perjudicado puede ser la persona que escuche, que acepte todo aquello que te está diciendo la otra persona. En una ocasión, un hermano de la iglesia me llegó y me habló del hermano Edgar y me dijo, no estaba hablando mal, no para nada, no para nada. Me habló y me dijo, fíjese que yo veo al hermano Edgar en pleno servicio, lo veo ahí con el celular. Y como que él no le pone mucho interés a la enseñanza, estamos en la alabanza, estamos en adoración, estamos en esto, estamos en otro, pero yo lo veo a él distraído en el celular. Yo no le dije nada, cambié de plática inmediatamente, pero luego sí lo expuse en la iglesia. Y le dije, es muy diferente que nosotros vengamos a recibir, a que vengamos a servir. Porque el que está sirviendo tiene que estar atento a muchas cosas, tiene que estar recibiendo instrucciones. Y muchas veces tú puedes estar viendo a un anciano, a un ministro, a un pastor de la iglesia que está ahí sirviendo en cualquier situación que sea. Y puede estar la alabanza, puede estar la adoración, puede ser que él no esté metido ahí, pero porque él está recibiendo instrucciones, está recibiendo indicaciones por medio del celular o está haciendo un servicio. Eso lo aclaré yo correctamente. Y esa vez no fue por maldad, porque yo conozco a ese hermano y ese hermano en su corazón no hay maldad. Es una persona que cuando te pregunta algo, te lo pregunta para edificarse. Y hay muchas cosas que pueden venir a nuestras vidas por medio de personas a querer hablarnos mal de la persona. Y no solamente tiene la culpa el que viene a hablar mal de la persona, sino también tiene la culpa el que presta oídos. Es parte de eso. Imagínense que me vinieran a hablar mal de Sandra y yo la agarrara y dijera, a ver, momento, espérame aquí tantito, maestro. Vamos a hablarle a Sandra y que venga para acá para darle la oportunidad que se defienda. Dice ahí la palabra que no aceptemos que lleguen a hablarnos mal de un anciano. Que no aceptemos que lleguen a hablarnos mal de un anciano. Que lleguen a hablarnos mal de un hermano. Que a menos que hayan 2 o 3 testigos. Que hayan 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque en el momento que esa persona lo escucha, puede aceptarlo, puede caer en la jugada. Y el chisme y todo ese tipo de cosas, nosotros no podemos estar jugando con ellas. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como personas, nosotros como líderes, nosotros como jefes de los trabajos, nosotros como dueños de empresas, nosotros como padres de familia, como madres de familia, como hijos, nosotros no podemos estar jugando con ellas. ¿Qué se hacía en aquel tiempo? Automáticamente se distanciaba al leproso. Se distanciaba al leproso. Se metía al leproso, se distanciaba al leproso. No te estoy hablando que
que te distancies de la persona. No, te estoy hablando que no sigas jugando con el chisme, que te distancies del chisme, que te distancies de la murmuración, que corrijas al hermano que llegue a hablarte mal de la persona, que corrijas al hermano que llegue a hablarte mal de la persona. Un chisme rompe con el honor de otra persona. Imagínate que tú aceptes algo de alguien. Vamos a ponerle. Yo te estaba hablando y te decía que un chisme puede acabar con un ministerio, puede acabar con un matrimonio, puede acabar con una familia, puede acabar con una organización. Algo que está costando mucho trabajo levantarlo, algo que tiene mucho tiempo en levantarse, con un chisme lo puedes acabar, pero de la noche a la mañana. Imagínate un matrimonio. Hay algo muy difícil para sostener. Es una lucha día con día. El poder mantener, el poder sostener un matrimonio, el poder llevar a un matrimonio a otro nivel de unidad, a otro nivel de unidad, a otro nivel de comunicación, a otro nivel en todos los ámbitos. Es muy difícil. Es una lucha día con día. Imagínate que tú seas usado por el enemigo para romper, para llevar un chisme a alguno de ellos, para ir a hablarle mal a alguno de ellos, de su pareja, y algo que tiene mucho tiempo levantándose, algo que tiene mucho tiempo que se está luchando para sostenerse, para llevarse a otro nivel, tú seas el que ocasione un rompimiento, una ruptura en ese matrimonio. Imagínate eso. Imagínate una familia que ha estado caminando desunida, que ha estado caminando no en unidad, que no está caminando en unidad y que tenga mucho tiempo por parte del padre, de la madre o del hijo luchando cada día para caminar como familia. Yo le voy a decir algo. Hay mucha gente que todavía no lo está haciendo, a pesar de que hay padre, hay madre y hay hijos, no caminan en unidad, no caminan como familia, no caminan juntos, no caminan en el mismo sentir. Sí están ahí, pero no hay eso, la unidad de la familia. Y eso cuesta trabajo llevarlo, y eso cuesta mucho trabajo sostenerlo, y eso cuesta mucho tiempo llegar a un nivel de perfección, llevarlo a otro nivel. Imagínate que yo llegue con tu hijo y te hable mal de tu papá, y le hable a la hermana Sandra mal de su papá. O llegue con la hermana Sandra y le hable mal de Edgar, de su hermano. O llegue con la hermana Sandra y le hable mal de su mamá. Imagínense si la hermana Sandra tiene problemas o está luchando para tener una buena relación con Edgar, con alguno de sus hermanos, con alguno de sus padres, con alguno de ellos. Yo te digo algo, en el momento en que uno llega y contamina a esa persona pone sus oídos prestos para escuchar, automáticamente se contamina, y todo aquello con lo cual ella había estado luchando, todo aquello con lo cual su papá o su mamá o la familia había estado trabajando, se rompe. Imagínate, por el simple hecho de no recibir o de no llamar a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Me vinieron a decir esta cosa de ti, aquí está la persona que me lo vino a decir, ¿qué dices de eso? Imagínate, yo te voy a platicar algo que me pasó. En una ocasión me invitaron a una fiesta. En una ocasión me invitaron a una fiesta cristiana. Era unos 15 años, cristianos. Yo no fui, no era de la iglesia, era una persona conocida ahí de la iglesia. Y se sentó un matrimonio que conozco, su esposo, su esposa, y al lado de él estaba un amigo de él. Yo digo que era amigo de él porque pues se decían hasta compadre los dos. Se sentó otra persona al lado mío, yo estaba así, mi mujer acá. Y me echo para atrás, ya estaba yo cansado de sentarme ya correctamente, me echo para atrás así para sentarme cómodo.
cruzo las manos así, me pongo sobre el respaldo de la mesa, de la silla, perdón, y volteo a ver a la derecha y me estoy dando cuenta que el amigo de esa persona estaba acariciando a su esposa por la espalda. La estaba acariciando. Yo dije, bueno, lo primero que pensé, ¿qué tanta confianza habrá entre ellos tres pues de que pues este brother se da la confianza o tiene la confianza de darle pues acariciar a la señora, ¿no? Y también qué confianza tendrá la señora con este señor que se deja acariciar, ¿no? Eso fue lo primero que pensé yo. ¿Qué hubiera pasado si yo se lo hubiera dicho al marido? Por muy amigo que sean, por mucha confianza que hubiera, yo te voy a decir algo, hubiera sucedido una desgracia familiar ahí. Hubiera habido un rompimiento matrimonial entre esa señora y ese señor. ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera agarrado, o alguien de los que estaban ahí que lo vieron? Porque yo no creo que yo era la única persona que lo vi. ¿Qué hubiera pasado si esa persona se hubiera ido con esa persona y le dicho, oye, ahí está tu brother, le está pegando unas acariciadas a tu mujer, maestro? Y yo creo que en ese momento le da a él y también le da a ella. Todo eso puede ocasionar algo ahí. Pasar una información, pasar una mala información, pasar una información inflada por venganza, por conveniencia propia, por dolor. Eso ocasiona que alguien vaya a hablar mal de alguien. Y nosotros tenemos que entender, y nuestros pastores nos han enseñado, que siempre hay dos partes, y que tenemos que escuchar las dos partes. Nosotros no podemos recibir a alguien que venga a hablarnos mal de una persona. Nosotros no podemos recibir a alguien que venga a hablar mal de su esposo, que venga a hablar mal de su esposa solo. Siempre que damos una consejería, siempre tratamos de que esté el marido y la mujer, porque no sabemos cuál es la situación realmente, no sabemos quién es el que ocasionó, quién es el que ocasionó el problema, quién es el culpable. Yo te voy a platicar un testimonio mío. En una ocasión fuimos mi esposa y yo a una consejería, y el apóstol José Luis estaba, él es nuestro mentor y él estaba aconsejándonos, ¿no? Y ya después de que mi esposa le dijo todo lo que ella quería, y después de que yo le dije todo lo que ella quería, el apóstol José Luis se voltea y le dice a mi hijo Andrés, le dice, a ver Andrés, ¿tú qué dices al respecto? Y lo que contestó Andrés le dice, pues mi papá ni mi mamá son una blanca paloma, ninguno en la familia somos un estuche de monería. Y como diciendo, o sea, el que esté fuera de pecado que tire la primera piedra. No te estoy diciendo que estemos en pecado, ¿no? Sino te hablo y te digo que muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, nuestras emociones nos pueden llevar a que nosotros nos ofendamos. Y por el simple hecho de que alguien nos ofendió, nosotros podemos llevar por venganza, podemos llevar por venganza una mala información, o querramos hablarle mal a la gente de esa persona, mal a toda la gente de esa persona. Eso suele suceder. Por eso nunca nosotros debemos de aceptar a alguien en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en cualquier lugar. Nosotros nunca debemos aceptar a alguien que venga y nos venga a hablar mal de alguien. Dice, a ver, permíteme, lo primero que tenemos que hacer, a ver, permíteme tantito, brother. Estás hablando mal de Juan, estás hablando mal de Juan, a ver, permíteme un segundo. Juan, mira, aquí está Pedro. ¿Por qué no te vienes un ratito para acá, por favor? Porque quiero que escuches lo que Pedro viene a decir de ti, para que puedas defenderte.
O decirle a esa persona, vamos a hablarle a Juan para que Pedro tenga la oportunidad de defenderse. A lo mejor y todo lo que tú dices, pues son tus emociones nada más. Todo eso puede suceder. Todo puede eso suceder. Una mala información, el prestar oídos a una mala información, el prestar oído a cosas infladas, el prestar oído a gente que venga a darnos cosas, a decirnos cosas que pueden afectar nuestra vida, ¿no? Que pueden afectar nuestra relación con ellos, automáticamente pueden llegar a destruir matrimonios, pueden llegar a destruir ministerios, pueden llegar a destruir grupos de trabajo, pueden llegar a destruir cosas muy grandes que han costado trabajo retomarlas, que han costado trabajo rehacerlas. Miren lo que dice el libro de Judas. Dice ahí que a Dios no le agrada la gente que murmura. No le agrada la gente que murmura. La iglesia de Cristo no ve la murmuración como algo malo. Y miren lo que pasó aquí con toda esa gente que murmuraba. Miren lo que dice aquí, qué sucedió con todos aquellos querellosos. ¿Qué es un querelloso? Es aquel que anda buscando pleito. Miren lo que dice aquí también con aquellas personas cuya boca hablan cosas infladas, que van corregidas y aumentadas. ¿Alguien de los que está aquí ha jugado el teléfono descompuesto? Pues eso son cosas infladas. Te vienen y te dicen algo. Oye, fíjate que Paola, Sandra, fíjate que Paola vino y me dijo que Iván hizo esto y esto. Agarra Sandra, le pones oídos a las cosas que le vino a decir Paola, y Sandra va con otra persona y va y le dice, oye, ¿qué crees? Que fíjate, corregido y aumentado. Esas son cosas infladas, brother. Se comió la torta. No más, no se comió la torta, se comió todo el puchero, se comió la carne, se comió todo. Dijo esto, dijo hasta de qué te ibas a morir, hermana. ¿A eso te dijo ese perro desgraciado? Eso es lo que sucede inmediatamente apenas uno pone sus oídos prestos. Si vino alguien de tus hijos a decirte una cosa de tu hijo, pues automáticamente tú juntas a tus dos hijos y arregla ese problema. Y arregla ese problema que hay entre tus hijos. Ahí mismo entre los dos, no es otra cosa, no es nada del otro mundo lo que hay que arreglar. Son cosas que tienen que ver con la forma con la forma de pensar y con las emociones. A lo mejor uno pensó una cosa, el otro pensó otra y están en un mal desacuerdo. Si hay algo ahí que traen a tu matrimonio, ¿sabes qué? Que si llegan a hablarte mal de tu esposa o de tu esposo, inmediatamente márcala a tu esposa, márcala a tu esposo y dile que fulano de tal te está hablando mal de él o de ella. Inmediatamente. Va a ver cómo se va a poner a temblar a la persona que te fue a hablar mal de tu esposo o de tu esposa. Nunca solapes a alguien que vaya a hablar mal de tu esposa, ni mal de tu esposo, ni mal de tus hijos. Mucho menos de un discípulo. Mucho menos de un discípulo. ¿Por qué mucho menos de un discípulo? Porque los discípulos se hacen. Los discípulos se hacen. Y cuesta mucho trabajo hacer a una persona discípulo. Cuesta mucho trabajo hacer una persona discípulo. Cuesta mucho trabajo estar tratando con una persona para que esa persona sea un discípulo de Jesús. Nunca dejes que una persona llegue a hablarte mal de un discípulo. Inmediatamente márcale a tu discípulo, oye, hijo, como tú le quieras llamar, de cariño, lo que sea, Pedro, Juan, Pitrunfacia, no sé lo que sea, como se llame. Oye, aquí vino fulano de tal, aquí vino Sandra, me vino a decir esto, maestra. Automáticamente. Un discípulo, dice ahí que no aceptemos que nos lleguen a hablar mal de alguien. El libro de primera de Timoteo, capítulo 15, 5.
Primera de Timoteo capítulo 5. Dice que no aceptemos a alguien que nos llegue a hablar mal de alguien, que agarremos y busquemos 2, 3 testigos. Automáticamente, un chisme destruye una familia, un chisme destruye grandes. ¿Y qué es lo que se hace con la lepra que está comparado con el chisme? La lepra se saca en casa. Usted sabe lo que dice el libro de Levíticos. A ver, sígame a Levítico, quiero leerlo. Capítulo 12. ¿O es 13, 14? A ver, Levítico. Vamos a Levítico, por favor. Quiero que leamos el 14. Miren lo que dice el 14, Levíticos 14. Yo les hablaba y les decía que la lepra en aquel tiempo era una plaga. Y esa plaga, dice las escrituras aquí, en el Levítico 14, léalo usted, no tengo tiempo para leerlo todo completo. Dice que primeramente el sacerdote llegaba y raspaba la casa por dentro, alrededor. Dice, y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, y en el lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después de que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es, y la casa se derribará. Por lo tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa se sacarán fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¿Cuál es un lugar inmundo? El basurero. ¿Qué te quiero enseñar con esto? ¿Qué te quiero enseñar con esto? La lepra está comparada con el chisme. El prestar oídos a cosas exfladas, el prestar oídos a la gente que nos viene a mal de otras personas, también participa en eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la lepra tiene que ser sacada de la casa, tiene que ser sacada del ministerio, tiene que ser sacada del trabajo, tiene que ser sacada de nuestras vidas. Y no solamente la lepra, dice aquí, no solamente a las personas, sino dice también ahí las casas. Dice ahí que entraban primero y le daban una raspada a todo el interior, a todo alrededor, y ponían barro nuevo. Y todo el barro que se quitaba y se raspaba iba a un lugar inmundo. Y si volvía a brotar la lepra, toda la casa era derribada. Y dice que esa casa, los maderos, el cemento, el polvo, todo, diga conmigo, todo, era limpiado y era llevado al basurero. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Todo aquello, toda aquel señal de chisme, todo aquel señal de cosas, de que te venga de cosas infladas, todo aquel señal de lengua maligna, peligrosa que viene a querer contaminarte, debe de ser sacado de tu casa. Todo chisme debe de ser sacado de tu casa. Todo chisme debe ser sacado de tu matrimonio. Es más, nosotros como matrimonios nunca debemos estar hablando mal de nadie. Ninguno de los dos como matrimonio debemos estar hablando mal de nadie. En el momento que tu esposo, tu pareja, que esté queriéndote hablar mal de alguien, en ese momento páralo. Oye, nena, oye, chavo, oye, mi amor, así como le dicen, ustedes nos dicen a nosotros los hombres, mi amor, mi vida, mi cosita bonita. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así como nosotros le llamamos, cuando usted se refiere a su marido, por favor, ¿por qué no platicamos de otra cosa? Cuando una amiga
quiera venir a tu vida a quererte platicar algún chisme o cualquier babosada, ese tipo de babosada, vamos a decirlo así, dile, oye, ¿no te parece que estamos haciendo mal? ¿No te parece que estamos hablando de algo que no nos está edificando? ¿Por qué no cambiamos de plática? ¿Por qué no cambiamos de esto? Y si la cosa está muy fea, pues automáticamente, debemos de buscar, de remediar, de buscar una solución a todo aquello que te lleguen a platicar. Sacarlo de la casa. Dice ahí que la lepra a los leprosos se les sacaba. Dice ahí que la casa donde vivían los leprosos se destruía y toda, hasta el polvo se llevaba. El chisme no puede estar en casa, el chisme no puede estar en un ministerio. Nosotros, los líderes de la casa Nueva Generación Internacional, nosotros no podemos estar jugando, prestando nuestros oídos a todo ese tipo de tonterías. Te hablo de la gente que está trabajando con nosotros. Te hablo de la gente que está trabajando con nosotros, que si llegan a platicarle algo de alguien, imagínate. ¿Por qué creen que nosotros no tenemos consejerías con mujeres? Estamos aquí, el evangelio del nene y el evangelio de las nenas. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Porque pues no es correcto que un hombre escuche cosas de una mujer, ni es correcto que una mujer escuche cosas de un hombre, cosas indebidas. Entonces, nosotros tenemos que estar pero muy abusados con eso. Nosotros tenemos que romper con el chisme, tenemos que romper con la mala información, porque todo aquello viene a romper con el prestigio de una persona, con la honra de una persona. Imagínate que por causa de que alguien vino y se le ocurrió venir a levantar malas cosas de esa persona, rompamos con el prestigio de una persona, rompamos con el prestigio de un líder, rompamos con el prestigio de un jefe, rompamos con el honor de esa persona, que nosotros seamos los causantes de romper con todo aquello. El chisme y el prestar los oídos al chisme pueden acabar con muchas cosas, con muchas cosas. Dice ahí en el libro de Levíticos que los leprosos eran sacados fuera de la ciudad y las casas donde viven los leprosos eran tiradas allá a lo inmundo, al basurero. Y Jesús nos enseña algo tremendo aquí. ¿Cómo acabar con el chisme? ¿Cómo acabar con todo esto? Jesús nos enseña algo muy poderoso. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, es las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo nos muestra también que en las Sagradas Escrituras existe algo muy poderoso para romper con todo aquello. Y no hay nada más que el perdón. No hay nada más que el perdón. La mayoría de la gente que te va a hablar mal de una persona, la mayoría de la gente que te va a hablar cosas infladas de una persona, es porque está ofendida. Es porque está ofendida, es porque quiere vengarse, es porque se le hizo algo. Y muchas veces la persona que lo ofendió ni está enterada de que la ofendió. Y una de las cosas que van a poner solución a todo esto es el perdón. Acuérdate perfectamente bien que Jesús nos enseña esto. Cuando estemos orando, ve y perdonemos. Cuando vayamos a entregar ofrenda, y si nosotros no hemos perdonado a alguien, vamos, pidámosle perdón y regresemos luego a entregar la ofrenda. El perdón es algo maravilloso que nos enseñó Jesucristo para poder remediar con muchas situaciones en nuestras vidas. La ofensa. Y por causa de la ofensa, por causa de la venganza, por causa del corazón de una persona también, por causa de la ofensa, por causa de la venganza,
También se va a hablar cosas infladas, cosas incorrectas de esa persona o de las personas, de un ministerio. ¿Usted sabe cuánta gente ha hablado mal de nosotros? Porque se ha ido ofendida de la iglesia, se ha ido ofendida porque le hemos dicho la verdad. ¿Usted sabe cuánta gente se le ha pasado hablando cosas infladas, cosas que no son? Dios es testigo. Déjame decirte algo. Sí, somos personas imperfectas. Somos personas imperfectas, eso lo aceptamos. Pero Dios es testigo. Dios es testigo de todo lo que hemos hecho en el ministerio. De cómo hemos obrado con los hermanos. De cómo hemos obrado con todo lo que conlleva a manejar un ministerio. Las finanzas. Dios es testigo. Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce nuestro corazón. Dios es testigo también de cómo hemos manejado a las personas. Y hay muchísimas personas que se han ido ofendidas. ¿Y qué es lo primero que hace un ofendido? Habla mal de la gente, habla mal de un ministerio, habla mal de su jefe. Aunque su jefe le haya pagado una lana, aunque haya tenido buen jefe, cuando se sale de un trabajo, ese perro desgraciado. ¿Y qué sucede cuando nosotros le ponemos los oídos prestados a ese tipo de cosas? Cuando vemos a la persona, mira, este desgraciado perro hipócrita que abusa de la gente. Lanzamos juicio, lanzamos condena y lo condenamos. Y acuérdense perfectamente bien que la peor condena que pueda haber es la que lanzamos los seres humanos. Ni Dios hace ese tipo de cosas. Ni Dios ese tipo de cosas. ¿Por qué lo sé? Porque si no, a todos los que estamos aquí ya hubiéramos muerto, maestro. Ya todos los que estamos aquí ya hubiéramos muerto. Si Dios hubiera lanzado juicio así como lo lanzamos nosotros, así peliagudos, todos los que estamos aquí ya hubiéramos muerto, maestro. Pero Dios es misericordioso. Y si Dios es misericordioso, ¿por qué nosotros no vamos a ser misericordiosos? Jesús enseña que el perdón es la base para poder romper con todo eso. Cuando estemos nosotros ofendidos, cuando nosotros estemos con ganas de venganza, vayamos con la persona y digámosle, mira, ¿sabes qué? Te perdono por todo lo mal que me has hecho. Te perdono por todo el mal que me has hecho. Te perdono porque me has tratado mal. Te perdono porque has hablado mal de mí. Te perdono porque has hecho cosas, me has hecho cosas. Te perdono, te suelto ahora, pero perdónalo de corazón. Y si tú prestaste oído a la persona que te fue a hablar mal, y si tú prestaste oídos a la persona que te fue a hablar cosas infladas, ve con la persona que te fueron a hablar mal y dile, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo presté oídos a cosas malas que me vinieron a decir de ti. Y yo te pido perdón por haber puesto mis oídos a esas cosas malas que me vinieron a hablar de ti. Ahora me doy cuenta que es mentira, perdóname. Yo te pido perdón. Y perdónalo si él te ha hecho algo. Y que haya una restauración ahí entre las personas, entre los matrimonios, entre los hijos, entre la familia, entre el jefe y la jefe, entre compañeros de trabajo. Automáticamente, esa es la base para romper con el chisme. Es la base para romper con venir a hablar de la gente cosas infladas. El que nosotros perdonemos, el que nosotros busquemos el perdón también de aquellas personas en las cuales hemos hecho mal. Como compañeros, como hermanos de la iglesia, como esposos, como hijos, nosotros no podemos seguir jugando con el chisme, no podemos seguir jugando con todo ese tipo de estupideces. Perdóname que yo hable así. Si nosotros no perdonamos, ¿qué sucede? Guardamos resentimiento, guardamos decepción, guardamos amarguras, guardamos frustración, guardamos dolor, guardamos muchísimas cosas. Te digo algo, nosotros hemos recibido muchas traiciones. Nosotros hemos recibido muchas traiciones. Hemos recibido cosas que ni siquiera nos imaginábamos que nos iban a suceder con gente que iba a hablar mal de nosotros. Nunca nos hemos defendido.
nunca nos hemos defendido. El que nos va a defender es Dios. El que nos va a defender es Dios. 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 Eso lo sabemos mi esposa y yo. Lo sabemos mi esposa y yo, lo sabemos mi familia y yo. ¿Para qué nos vamos a defendernos? El que nos va a defender es Dios. El que te va a defender es Dios. El que te va a defender es Dios. Es el único que te va a defender. Y si Dios no te defiende, pues ya ni modos. Yo quiero hacer un llamado el día de hoy. Quiero hacer un llamado a las familias completas. Quiero hacer un llamado a familias completas. ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahí donde está usted? ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahí donde está usted? Pero vamos a empezar primero en casa. Estamos todos en casa. Qué bonito eso. Y empieza usted a pedirle perdón a su esposo. Empieza usted a pedirle perdón a su esposo o a su esposa y a sus hijos, a su papá y a su mamá, por haber prestado oído a cosas que nos han venido a hablar de ellos. Empecemos con eso el día de hoy, en nuestros hogares. Acércatele a tu esposo y dile: perdóname por haber prestado oídos y no haber parado a esa persona que me vino a hablar mal de ti. Perdóname. Perdóname por no haberla parado en seco. Perdóname por no haberle prohibido que me hablara mal de ti. Igual el esposo, dígaselo a su esposa. Igual sus hijos, díganselo a sus papás. Hay gente que ha venido a hablarle mal a nuestros hijos de nosotros. Imagínense eso. Que le llegues a hablar mal. Que yo le llegue a hablar mal a tu hijo, de ti. Imagínate eso. Hay gente que le ha llegado a hablar mal de tus hijos, a tus hijos de ti. Y tus hijos han prestado sus oídos por respeto, por lo que sea, por la situación que se haya presentado. Hijos, pídanle perdón a sus papás por haber parado a aquellas personas que llegaran a hablarles mal de ustedes. El perdón siempre tiene que estar ahí en medio de la familia. Es un estilo de vida. El perdón es un estilo de vida. El perdón es un estilo de vida. Empecemos con nuestras familias, empecemos con nuestras esposas, empecemos con nuestras esposas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el día de hoy te pedimos perdón por prestar oídos a cosas incorrectas. El día de hoy te pedimos perdón por prestar oídos a cosas que son mentiras. Te pedimos perdón por estar jugando con eso, Señor. Nos arrepentimos de eso, mi Padre Celestial. Nos arrepentimos de eso. Nos arrepentimos de eso, Señor. El día de hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Juan, perdóname por haber hablado mal de ti. Pedro, perdóname por haber hablado mal de ti. Perdóneme por haber murmurado de ti. Vamos ahí, empieza a pedirle perdón ahí a Dios y empieza a pedirle perdón ahí a las personas aunque no estén con usted. Empieza a pedirle perdón. Va a haber liberación ahí en sus casas. Va a haber liberación, va a haber sanidad ahí en sus casas. Familias completas van a ser sanas el día de hoy. Familias completas van a ser sanas el día de hoy. Amistades van a volver otra vez a fortalecerse por causa del perdón.
relaciones van a volver a fortalecerse por causa del perdón. Si usted está ahí y le quiere llamar a la persona ahí que lo ofendió, o que usted ofendió, o que usted habló mal de ella, llámele, no tenga pena. Termine con eso el día de hoy. Dios está abriendo una puerta, un portal para ser sano en esa área el día de hoy. Rompa con todo aquello. Tire a la basura el chisme. Tire a la basura esos oídos prestos a escuchar cosas que no son verdad, o cosas que tienen que sostenerse con algún testigo. Absténgase de escuchar cosas antes de tener 2 o 3 testigos ahí. Absténgase de escuchar cosas de alguien sin antes tener 2 o 3 testigos ahí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro un pueblo sano de la murmuración, un pueblo sano de la murmuración, un pueblo sano de la murmuración. Yo declaro y decreto un pueblo sano de la murmuración, un pueblo sano de estar llevando y trayendo cosas que son incorrectas. Yo declaro y decreto que ellos son sanos ahora, que ese espíritu que hay en sus vidas de venganza, ofensa, se sale de sus vidas, son sanos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad toda enfermedad que haya sido creada por causa de la falta de perdón, por causa de que ellos perdonen el día de hoy, son sanos ahora. Tumores desaparecen, quistes desaparecen, quistes en los ovarios desaparecen, quistes en los ovarios desaparecen, quistes en los senos desaparecen. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, se pudren ahora todo espíritu de muerte, cáncer. Se rompe ahora, se sale de sus vidas por causa de que ellos perdonan. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se rompe ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad que haya venido a sus vidas por causa del perdón, tumores, cáncer, artritis, se rompe, se desbarata de sus vidas. Declaro y decreto relaciones firmes, unidas, matrimonios unidos, firmes, familias unidas, firmes, hermandad firme, en unidad. Declaro y decreto que viene una restauración en la iglesia por causa del perdón, por causa de tirar a la basura, a la murmuración, el chisme, los oídos prestos, tirarlos a la basura. Hay una nueva relación bonita ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo me dice amén. ¿Ustedes saben qué sucedía cuando un leproso sanaba? Venía una piel nueva. Como una piel nueva, como la de un bebé. Todas aquellas personas que sanaron el día de hoy, que le pidieron perdón a Dios el día de hoy, que perdonaron el día de hoy, que pidieron perdón el día de hoy, que sanaron de esa lepra el día de hoy, que sanaron del chisme y de todo ese tipo de cosas el día de hoy. Hay un cambio de piel en sus vidas. Hay una piel nueva. Y me dice amén el día de hoy. Vas a pedir los diezmos y las ofrendas. ¿Ya estás preparada? ¿Estás preparado, Edgar? No vienes ni. Vamos a toda aquella persona que venga, por favor, que tenga algún diezmo, alguna ofrenda. Por favor, prepárese. Prepare sus diezmos y ofrenda. El apóstol José Luis levantó el diezmo y la ofrenda de esta forma el miércoles, el día del discipulado. Dijo, y todas aquellas personas que quieran diezmar como diezmó Abraham,
que ya Dios los había bendecido, que ya tenía la bendición ahí, y entregó los diezmos y la ofrenda, así como las entregó Abraham cuando vio a Melquisedec, que las entregue. Pero también puede entregar los diezmos y la ofrenda de otra forma, así como las entregó Jacob. Y Jacob las entregó de esta forma. Dijo: Señor, si tú me bendijeres, si me dieres, de todo lo que tú me bendijeres y me dieres, yo te daré el 10%. Tú puedes entregar el diezmo y la ofrenda o hacer un pacto con Dios de esto, de dar el 10%, de dar tu diezmo y tu ofrenda, cuando todo esto pase y Dios se empiece a bendecir. De estas dos formas vamos a levantar el día de hoy diezmo y ofrenda. Todas aquellas personas que Dios los ha bendecido y todas aquellas personas que todavía esperan una bendición de Dios y quieren dar su diezmo y su ofrenda cuando termine esto, o su diezmo y su ofrenda por adelantado, ahí está. Hay bendiciones por causa del diezmo, hay bendiciones por causa de la ofrenda, hay bendiciones por causa de la obediencia. Levante su sobre ahí en su casa, pongan su diezmo y su ofrenda, por favor. Ven para que tú ya tienes las indicaciones cómo las van a, ya diste indicaciones cómo se van a recoger los diezmos y las ofrendas. Las diezmos y las ofrendas, usted ya sabe el número y la cuenta en la cual se tiene que depositar. Y lo que estamos aquí en Carmen, pues con el anciano Edgar, por favor. Con el anciano Edgar Guerrero, por favor. Llámelo para entregarle sus diezmos y sus ofrendas, por favor. Se los pido, por favor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esta mañana, Padre, hay un pueblo que te ha creído. Hay un pueblo que ha creído a tu palabra, hay un pueblo que ha obedecido a tu palabra, y ha obedecido a tu palabra porque te ha creído. Te pedimos que tú bendigas a este pueblo por causa de su obediencia en sus diezmos, ofrendas, siembras y pactos. Bendícelo, Señor. Bendícelo sobrenaturalmente, como dice tu palabra, que tú le abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendiciones hasta que sobreabunden. El día de ayer te pedimos, Padre de la Gloria, te pedimos que tú nos bendigas cada ofrenda, que se multiplica el 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el mismo Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. El día de ayer, no fue el viernes. El viernes estaba yo recibiendo un depósito de un pago. Tac, 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 inmediatamente me dio mi depósito, saqué mis cuentas, me dijo: sí, me da con el dinero que tengo en la bolsa. Saqué mi diezmo, mi ofrenda, y se lo pasé a mi esposa. Nena, me acaban de depositar, aquí está con mi diezmo, mi ofrenda. Terminando de orar, mi mujer, como a los 5 minutos, recibe una llamada de un trabajo. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios, hermano. Así trabaja Dios. Nunca dudes de Él. Nunca dudes de su palabra. Nunca dudes de su promesa. Él no es hijo de hombre, ni hombre para que se arrepienta. Y nuestro Dios, Padre, Jesucristo, nuestro Señor de señores, el Rey de reyes, dijo así: ninguna tilde quedará sin cumplirse mi palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Tienen algo que avisar? ¿Ya está todo? Ok, el lunes vamos a estar mi mujer y yo platicando acerca de la familia, enseñando acerca de la familia, del matrimonio, de la familia. Creo que tenemos autoridad sobre eso. Creo que tenemos una guerra ganada en eso. Creo que podemos impartir algo de eso, mi esposa y yo. Dios les bendiga. Mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo. Los saludamos, les damos un fuerte abrazo. Los bendecimos el día de hoy. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, bendecimos su familia.